El título de esta lección es Todo para Jesús y vamos a estar en Marcos 14, del 3 al 9. Vamos a leer juntas, oramos y comenzamos. Marcos 14, 3 al 9. ¿Listas? Ok. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieras la podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que nos transforma, Señor. Sabemos también que tú estás en este lugar, Padre, y queremos que seas tú hablando, Señor, que sean nuestros corazones humildes para recibir lo que tú tienes para decirnos, Señor, que todo pendiente que tengamos sea quitado, Señor, y que podamos llevar nuestra mente en obediencia a Cristo, a tu palabra, Señor, que tu palabra nos incomode, Señor, si tiene que incomodarnos, que tu palabra, Señor, nos redarguya, Padre, nos edifique, Señor, nos transforme. Queremos escucharte, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Padre. Queremos ser conscientes de tu presencia en este lugar, Señor, tu presencia en todas partes, Padre. Entonces queremos escuchar lo que tú tienes para decirnos, Padre. Y entregamos este momento en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, en el versículo 9, vamos a estar en esta porción y vamos a estar moviéndonos a Juan 12. Son el mismo relato, pero narrado por diferentes discípulos. Entonces, vamos a irnos rapidito al versículo 9 de Marcos 14, donde dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y qué hermoso es saber que ahorita estamos cumpliendo eso. Porque se está cumpliendo que estamos hablando de ella, estamos haciéndolo en memoria de ella. Entonces, es bello este punto, si bien no va junto con todo lo que vamos a estar viendo, es bello ser conscientes de que la palabra del Señor se cumple. Él dijo que esto se iba a recordar, entonces hoy lo estamos recordando. Ahora, ¿cómo es recordada esta María? Y ahorita vamos a profundizar en lo hermoso de cómo es recordada María. Pero quiero que tengan en su mente ahorita, ¿cómo queremos ser recordadas nosotras? ¿Cómo queremos ser recordadas? O tal vez no hemos pensado si queremos ser recordadas, lo cual nos lleva a veces a vivir una vida un poco despreocupada. Pero tengamos esa pregunta en mente, ¿cómo queremos ser recordadas? Y veamos ahorita cómo es recordada María. Y vamos a hablar de 3 puntos en específico, que son las 3 cosas que Jesús declaró sobre María. Y el primero es, el primer punto lo encontramos en el versículo 6, Versículo 6 que dice: buena obra ha hecho para mí. Y meditemos en eso. Quisiéramos escuchar del Señor: buena obra ha hecho ella para mí, de la boca de nuestro Señor. Entonces, ahora veamos qué fue lo que ella hizo para escuchar esto de Jesús. Pero un punto aquí. Esto no se lo dijo a María directamente. ¿A quién se lo dijo directamente? A los discípulos. ¿Por qué? Ante lo que María hizo, que fue lo que Jesús llamó como bueno, los discípulos no lo vieron así. Entonces, si vemos en el versículo
4 dice que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? La palabra desperdicio en el original significa un derroche de algo, un derroche de algo de manera que no valga nada. Pero un derroche innecesario, algo que no tuvo que haberse hecho. Pero la palabra buena obra significa algo bello y hermoso. Qué curioso es que algo que Dios ve como bello y hermoso, los discípulos lo ven como algo innecesario, como un derroche innecesario de algo. Ahora, ¿por qué será que los discípulos lo vieron así? Porque los discípulos aún no valoraban lo que Jesús valoraba. Los discípulos aún tenían puesta la mirada en lo terrenal, lo sabemos. Venían de estar peleándose por quién sería el mayor. Y pronto Jesús va a ser crucificado y todos ellos van a huir. Su mirada todavía estaba puesto en lo terrenal. Entonces, esto no era visto algo hermoso todavía para ellos, pero para Jesús sí. Entonces, ¿estamos dispuestas a entregar al Señor aún a pesar de la crítica? Sabiendo que para el Señor es hermoso, pero que los discípulos eran seguidores de Jesús, en proceso a ser llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso también nos va a pasar a nosotras en la iglesia. Todos estamos en un proceso de santificación y muchas veces cosas que entreguemos al Señor no va a ser visto tan hermoso por los demás. ¿Y estamos dispuestas a hacer eso? Y bueno, continuemos ahora sí. ¿Vemos hermoso lo que Jesús ve hermoso? ¿O pensamos como los discípulos que esto es un derroche innecesario? Puede ser un derroche innecesario de dinero, puede ser, para los discípulos era dinero. Luego vamos a ver que ese perfume era un perfume muy caro. Entonces para ellos el que se tirara era algo innecesario, se pudo haber utilizado de mejor manera, ¿no? Entonces, ¿nosotros vemos hermoso lo que Dios ve hermoso? ¿O también pensamos que ese es un derroche innecesario de dinero, de tiempo, de oración? De, yo no quiero orar, creo que no es necesario orar por ella. O creo que ya eso es innecesario, ya es como estoy perdiendo mi tiempo en esto. O mi dinero, que no es nuestro, porque el Señor nos provee, es para mí. Es innecesario si se lo entrego a esta persona, aun cuando el Señor ya ha puesto en tu corazón ciertas cosas. Más adelante vamos a ver que María empezó con eso en su corazón, pero ella pudo decidir no hacerlo. Así como nosotros tenemos las oportunidades para poder entregar estos sacrificios, pero al final nosotros lo vamos a decidir. Y bueno, ahora vamos a voltear un poquito hacia María. Ya vimos ahorita a los discípulos, vimos cómo ellos tenían puestos los ojos en lo terrenal y es por eso que para ellos lo que Jesús veía hermoso, ellos no lo veían hermoso. Lo veían como un desperdicio, ¿no? Como una basura inclusive. Entonces, ahora veamos a María. María tuvo muchísimo valor para entrar en una habitación llena de hombres, porque en ese entonces las mujeres tenían muy poco valor y eran muy inferiores a los hombres. Entonces, el hecho de que ella camine con tanta seguridad en una habitación llena de hombres para llegar a Jesús implicó de mucho valor. Mucho valor de no tener miedo de las consecuencias que ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Tuvo mucho valor para caminar en medio de un salón lleno de hombres, siendo ella mujer, porque solo estaba viendo a Jesús. No estaba preocupada por ver a alguien más. En eso estaban los discípulos, estaba su familia. En Juan 12 vemos que también está Lázaro, su hermano. Entonces, pero ella no se preocupó de eso, porque solo estaba viendo a Jesús. Ella solo estaba enfocada en Jesús. Entonces, ¿cuáles son estas consecuencias que les estábamos hablando, que les estoy comentando? En el versículo 5 dice: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Esta palabra murmurar no es como nosotros nos imaginamos, como que están ahí hablando sobre ella y que tal vez tú eres consciente de que están hablando mal de ti, pero no te lo están diciendo en la cara. Esta palabra no significa eso como tal, significa regañar severamente. Entonces, cuando ella hizo esto,
Todos los hombres a su alrededor, a excepción de Jesús, la empezaron a regañar severamente y una que decía era redarguir severamente, hacerle entender que lo que hizo estuvo mal. Entonces la estaban humillando ahí. Lo primero que recibió María al hacer este sacrificio ante Jesús fue regaños y fue humillaciones. Pero ella no pensó en eso. Si hubiese pensado en eso, si hubiese tomado el tiempo de pensar en eso, a lo mejor y no lo hacía. Pero es que ella no pensó en eso. Ella solo estaba enfocada en ver a Jesús y en el deseo de entregarle ese sacrificio a Jesús. Entonces, de nuevo hago la pregunta, ¿estamos dispuestas a mirar solo a Jesús, a entregarle lo más preciado que tenemos, aún a pesar de que la gente a nuestro alrededor inclusive nos regañe, nos humille o no sea algo tan agradable? Pero Jesús, versículo 6, dice, pero Jesús, y yo siempre amo los pero Jesús, yo creo que todos los amamos porque eso es lo más importante, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Una cosa importante es, María no se defendió. María no dijo, no, pero es que, Señor, ¿qué piensas tú? Ni nada por el estilo. María, al menos aquí se menciona que estaba callada. Ella no defendió eso. ¿Quién la defendió? Jesús. Jesús la defendió y le dijo, buena obra le ha hecho. Y entonces hago de nuevo esta pregunta es, ¿estamos dispuestas a recibir la crítica por entregar todo a Jesús? ¿O preferimos que sea cómodo? Preferimos ser populares, que lo que nosotros hagamos se vea bien para todos. ¿Deseo ser aprobada por Jesús o por los hombres? Y eso puede pasar también en la iglesia, en el ministerio. ¿Estoy haciéndolo para Jesús o para agradar a las personas? Y bueno, la siguiente declaración que Jesús hace sobre María es, ella ha hecho lo que ha podido. Y está en el versículo 8, dice, ella ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo. ¿Qué es lo que ha podido? Esa fue su gran expresión de amor, su más valioso tesoro. Lo que ella estaba llevando era algo que tenía mucho, mucho precio. Se dice que el perfume, bueno, perdóname, me revolví. Ya, en todas las narraciones de los evangelios cambian varias cosas, pero lo que no cambia es que se enfatiza que era un perfume muy costoso. En los 3 evangelios, Mateo, Juan y Marcos, se dice que es muy costoso. Es importante. No está entregando cualquier cosa. Está entregando algo muy costoso para ella. Y no solo económicamente, inclusive en cuestión de su futuro, en lo que ella se podía esperanzar. Este perfume costaba alrededor del salario mínimo, el salario anual de un obrero. Entonces era algo que no era fácil de adquirir, e inclusive en Cantar de los Cantares se menciona Cantares 1:12, dice, mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Esa palabra mi perfume se refiere a un perfume de nardo, y estás hablando de la esposa del rey, Salomón. Entonces no era un perfume cualquiera. Era un perfume costoso, era un perfume que se pasaba de generación a generación y que para las mujeres era lo que se daba en el dote de bodas. Recuerden que en ese entonces no había baños y no era fácil que se oliera bonito, que oliera bien. Entonces esos perfumes eran difíciles de conseguir y se guardaban de generaciones para ese día de su boda. ¿Qué estaba entregando María? No solo algo costoso, inclusive el deseo de casarse. Y ese deseo de casarse en esos tiempos era todo para una mujer. Porque una mujer estaba desprotegida sin un hombre, porque no tenía valor. Entonces veamos la percepción de lo que María está entregando. No está entregando cualquier cosa, no está entregando lo que le sobró, o lo que por ahí se encontró, no, está entregando lo más valioso para ella. Y bueno, continuemos. Ella quería sacrificar su más valioso y me recordó a lo que David expresa muy bien en 2 Samuel 24:24, que dice, no voy a ofrecer al Señor mi Dios holocausto que nada me cueste. Y fue lo mismo para María. No está ofreciendo algo que no le está costando nada. Y bueno, vamos al versículo
Versículo 3, vamos a releerlo, dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esa palabra quebrando en el original significa destrozar, aplastar, o algo muy curioso es derrota completa. ¿Qué está haciendo María al quebrar el vaso? Ella creo que pudo haber abierto el frasco de una manera que a lo mejor le sobrara un poco para ella, pero ella no quiere que le sobre nada. Ella está diciendo que se rompa todo. Entrega completa, derrota completa, lo entrego todo. Todo, no me quedo con nada para mí, porque ese era su deseo, de entregar todo. No retuvo nada para ella, lo entregó de tal forma, y lo entregó de tal forma que no podía tomarlo de vuelta. Quemó sus barcas. Lo entrego y ya está roto, no lo puedo entramar así, ya es para ti todo. Entonces también estamos dispuestas a no solo entregar un pedacito, a entregarlo todo. Y cuando algo se quiebra, cuando algo se rompe, duele. Cantamos mucho una canción y me encanta cuando la canto, pero luego a veces medito en ella, cuando dice: quien me consuma aunque me duela, y la cantamos, y es de las canciones que más fuerte cantamos, de hecho. Pero ¿estamos conscientes de lo que estamos cantando? Quien me consuma aunque me duela, a pesar de todo el dolor. Consumir, o sea, ¿qué se imaginan cuando algo se consume? Ya no queda nada de eso, se consume. Y eso cantamos y eso oramos. Y vamos a ver que eso también quiere decir una obediencia diaria. No va a ser de repente que nos vamos a consumir, va a ser algo diario, poco a poco, lentamente, dolorosamente, pero bueno, porque sabiendo que harás algo nuevo en mí, que eso es lo que decíamos, no queremos quedarnos como estamos. El Señor nos amó así como somos, pero no nos va a dejar igual. Y esa es la intención, seremos santificadas hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Y gloria a Dios que sea así. Entonces, ¿estamos haciendo sacrificios que nos cuestan? ¿O entre menos costoso e incómodo, mejor? Sí voy a la iglesia, pero si llueve, tal vez no, porque pues es un poco incómodo. Sí hay clima, pero si no hay clima, es que hace mucho calor, y ha habido mucho calor. Sí voy a hacer mi devocional, pero primero tengo que resolver mis pendientes. Primero tengo que hacer mis correos, primero tengo que hacer esto. Sí voy a la oración, pero primero, entre menos nos cueste, más lo hacemos. O eso creo. Entre menos incómodo sea, mejor. Entonces nuestros sacrificios nos están costando, estamos teniendo el corazón de María. Todos creemos que queremos escuchar de Jesús: buena cosa me ha hecho, ¿verdad? ¿Sí? Creo que todas queremos escuchar eso. Pero eso va a costar. Escuchar eso del Señor nos va a costar. Que no sea cómodo, que duela, que se quiebre. Pero si es por eso, vale la pena. Y bueno, en ese mismo versículo se dice que lo derramó sobre su cabeza, y en Juan 12, se dice que lo ungió los pies. Es hermoso porque eso quiere decir que fue completo. Y volviendo al punto que dijimos antes, como no le sobró ni una gota de perfume. Derramó ese perfume sobre todo el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Ahora, en Juan 12 menciona que lo ungió con sus cabellos, que lavó sus pies con sus cabellos. Eso todavía lo hace más hermoso y con una entrega más fuerte, porque si se acuerdan ustedes, en 1 Corintios 1:15, Pablo menciona que la gloria de la mujer es su cabello. En ese entonces todavía más, y ahorita también nos cuesta tocar nuestro cabello, en ese entonces todavía era más hermoso el cabello de una mujer. Pero con eso ella está ungiendo los pies de su Señor, porque realmente ya no le importa eso, ella quiere entregarse completa, no solo con lo que trae, sino con ella misma. El sacrificio es con lo que tenemos, con eso que creemos ser. Ahorita vamos a ver qué significa. Bueno, ahorita, poquito, con lo que tenía físicamente, pero también con ella misma, todo lo que ella era. Y bueno, el punto de
Ella hizo lo que podía. Esta palabra podía en el original significa poseer, ser dueño y lo que tenía en las manos. Es la misma palabra que se menciona en Marcos 12, 41 al 45, y me gustaría que fuéramos a Marcos 12, por favor. Marcos 12, 41 y 45. Entonces, esta palabra, lo que podía, o podía, significa poseer, ser dueño, lo que tenía en las manos. Y vamos ahora a Marcos 12. Uy, perdónenme. Pensé que lo tenía aquí. Ok, 12, 41 al 45, y leamos juntas. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta palabra tenía es la misma que todo lo que podía, que es todo lo que tú crees que eres dueño o lo que es tuyo. Ser dueño, todo lo que tú posees, todo lo que tenía en las manos. Eso es lo que entregó María. Recuerden, los ricos estaban echando muchísimo, pero era de los que les sobraba. Y para el Señor es más hermoso entregar todo lo que tenemos, todo lo que somos dueños, todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que poseemos. Pero a medida que María se acercaba a Jesús, lo más valioso dejaba de ser lo más valioso y se convertía únicamente en algo por lo cual podía expresar su gran amor hacia Jesús. Ya no era tan valioso realmente para ella, porque lo más valioso estaba frente a ella. Simplemente se convirtió en una expresión de amor. ¿Qué es lo más valioso para nosotras? Y es meditar en eso. ¿Qué es lo más valioso para nosotras? Hay un libro muy famoso que se llama El progreso del peregrino. Yo creo que algunos lo han visto, si no lo han leído, si no lo han leído, se los recomiendo mucho. En este libro, nuestra protagonista se llama Cristiano, y Cristiano quiere huir de la ciudad de la destrucción, quiere ir a la ciudad celestial, y cuando él toma la decisión de querer encaminarse a la ciudad celestial, mucha gente lo quiere detener, lo detiene su esposo, su familia, mucha gente quiere detenerlo porque piensan que está haciendo una locura, y él camina. Y hay 2 personas que se acercan a él, que se llaman obstinado y flexible, y le dicen: no, pues regrésate, necesita tal. Y lo que hace Cristiano es invitarlos a ellos, a que vénganse conmigo. La ciudad de la destrucción va a ser destruida. Tienen los días contados, váyanse conmigo. Y obstinado dice: ¿y perder todas mis comodidades? ¿Perder todo lo que tengo aquí? No. Y Cristiano dice: sí, porque todo aquello que abandonen no vale nada comparado con un poco de lo que yo estoy buscando disfrutar. Todo lo que podamos dejar, todo lo que podamos abandonar por Jesús, no es nada comparado con lo que podemos ganar en Jesús. Todo lo que dejó María, eso, porque dijimos, no solo dejó algo costoso, dejó su futuro ahí, dejó ahí sus deseos también. Todo eso no valía nada comparado con lo que estaba disfrutando de entregarle eso al Señor y de escuchar esas palabras: ella ha hecho cosa buena a mí, ha hecho lo bueno para mí. María escogió lo mejor. Y ahora vamos a ir a Filipenses 1. Filipenses 1 del 9 al 11 y leemos juntas. Y esto pido en oración,
que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Como cristianos estamos en un constante escoger lo bueno por lo mejor, porque no le vamos a entregar sacrificios, porque a veces decimos como yo, Señor, te entrego mi orgullo, te entrego pecados realmente, y no se trata de entregarle pecados al Señor, se trata de entregar cosas buenas, cosas que son buenas en esencia, pero que no son lo mejor. Hay una historia que me gusta mucho que escuché en un ministerio que se llama Aviva Nuestros Corazones. Contaba la expositora de su papá, que su papá tenía muy determinado el tiempo que pasaba con el Señor. Creo que ya lo he contado aquí, pero lo vuelvo a contar. Muy determinado el tiempo con el Señor. Era tanto la importancia para él de ese tiempo con el Señor que si, por ejemplo, él tenía la hora en que iba a dormirse y eso no se movía porque para él lo más importante es el tiempo que iba a pasar con Jesús. Entonces llegaba a haber una visita, que a veces pasa que llegan visitas sin querer, ¿verdad? Y sin planearlo y ni modo, uno tiene que recibirlos, pero si llegaba una visita muy tarde, cerca del horario que él se tiene que dormir para esa cita, él les decía, acá están las llaves, pueden irse cuando se vayan, yo me tengo que ir. Porque para él lo más importante era esa cita que tenía al día siguiente. Y para nosotros a veces es como, puedo mover esto y esto no. Puedo sacrificar el tiempo con Jesús, pero esto no. Y si hemos estado en el discipulado 1, ustedes se acordarán de la tiranía de lo urgente, exactamente. Y siempre confronta mucho eso, ¿verdad? Vivimos en un constante apagar fuegos y nos desenfocamos de lo importante. Y luego nos damos cuenta de que no hemos pasado tiempo a los pies de Jesús. Si ustedes tienen, bueno, yo creo que todos los celulares, el reporte de cuánto tiempo pasan en el celular. A mí siempre me impresiona mucho la cantidad de tiempo que pasamos en el celular. Y que a veces nos atrevamos a decir que no hay tiempo para el Señor, que nos faltan horas, que nos faltan horas. Aún si tuvieran más horas, sería lo mismo, porque se va a tratar de decisiones. María hizo una decisión, no solamente fue algo que le salió espontáneamente, ella tomó una decisión de entregar lo más preciado ante Jesús. Y bueno, la tercera declaración que hace Jesús sobre María se encuentra ahí mismo, en el versículo 8, que dice, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Probablemente María no sabía exactamente lo que iba a ocurrir con Jesús, pero algo era claro. Había una sensibilidad de que algo iba a pasar con Jesús. Y esa sensibilidad no pasó porque sí. Si nosotros vamos a Lucas 10, por favor, Lucas 10, 38 al 42, vamos a ver cómo fue que María tuvo esta sensibilidad de sentir que algo iba a pasar con Jesús. Aparte de que evidentemente había tensión, porque pues Jesús acababa de declarar que Él era Dios, pero aún así ya conocía a Jesús, sabía que algo estaba pasando con su amado Jesús. Y en Lucas 10, 38 al 42, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y les dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi preciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María lo ha descubierto y nadie se lo quitará. Esta María que estamos aprendiendo es la misma María que era hermana de Marta y hermana de Lázaro, el que resucitó de los muertos. Entonces, ¿por qué María era tan sensible a escuchar cómo estaba, o ver cómo estaba Jesús? Porque ella pasaba tiempo a los pies de Jesús, asombrada de Jesús,
viéndolo, escuchando lo que estaba diciendo. Marta estaba en otra onda, pero María estaba sentada a sus pies. Por eso ella sabía que algo estaba pasando con Jesús. Los discípulos, aunque se los dijera Jesús, no lo notaban. Y a veces decía, ¿cómo los discípulos no entienden? Si ya les dijo que va a pasar esto y esto y esto y esto, pero es porque su mente estaba en lo terrenal, en establecer el reino eterno. Pero ya hablo así de los discípulos y a veces soy igual. El Señor me está diciendo evidentemente, confía en mí, o sigue esto, o yo soy. Y yo estoy, pero ¿cómo se va a resolver esto, Señor? Y el Señor ya habló. Pero no es porque no estoy enfocada en donde debería estar, así como los discípulos. Pero ¿cómo podemos enfocarnos y escuchar y ser sensibles a la voz del Señor? Estando a sus pies. Y esa es una decisión también. Estar a los pies del Señor no va a ser tú, es que alguien te va a llevar, es una decisión. Y me gusta mucho el ejemplo que alguna vez se dio aquí, que es como esas alarmas que tenemos muchas o tenemos pocas, nosotros sabemos cuántas alarmas necesitamos. La alarma va a sonar, pero no te va a levantar de la cama. La decisión está en ti, de que te vas a levantar. Es igual. Estar a los pies de Jesús no va a ser algo que alguien te va a llevar. No es que pues la hermanita no me llevó, o no oraron por mí, o no hay discipulados para eso, no. Es tu decisión. Y eso, bueno, todo eso es bueno, pero es decisión personal estar a los pies de Jesús. Y para eso no necesitamos más que su palabra. Nada más. Es bueno un instituto, que padre si lo puedes tener, pero no es necesario. Es bueno los discipulados y las animo a todas a que puedan estar porque es bueno, pero no es necesario. Nosotros podemos escoger pasar a los tiempos del Señor todos los días solo con nuestra Biblia. Y estamos bendecidos de que no estamos siendo perseguidos por tener una Biblia. Las tenemos en todas las versiones, en todos los colores, para pintar, para escribir, en todo. Y a veces tenemos un montón, si son como mi familia. Tenemos demasiadas Biblias, muchísimas Biblias. Entonces el recurso está. Lo que no todos tienen, lo que no es tan fácil para cualquier persona, pero es una decisión, como la que hizo María, de estar a los pies. Vemos el contraste de Marta, que ya le dice el Señor, estás tan enfocada en los detalles. Eso me dio por eso me gustó la versión. Entonces, ¿por qué estamos más preocupadas? ¿Por pasar tiempo a los pies del Señor o por los detalles, como Marta? Por los pendientes. Y ahí estamos apagando fuego, yendo que se nos pasen los días, los cuales no tenemos asegurados, porque no sabemos si vamos a durar muchos años. El Señor puede tomarnos hoy o el Señor puede venir hoy. Y nos las pasamos como bomberos apagando un montón de fueguitos. Y no haciendo nada para echar mano en la vida eterna. Y no entregando todo al Señor. Esta es nuestra oportunidad de entregar estos sacrificios al Señor. No va a haber otra. Es en este panorama terrenal que podemos hacer estos sacrificios, estos perfumes ante el Señor y que el Señor nos diga, buena obra has hecho para mí. Continuamos. Y era por esto mismo que María era sensible a la voz del Señor, porque la reconocía muy bien, porque pasaba demasiado tiempo con ella. Luego a veces nos hacemos preguntas de ¿será mi voz y será la voz del Señor? Yo me la he hecho y alguna vez me la han preguntado y les he dicho como la realidad del por qué a veces no reconocemos si es la voz del Señor o la voz nuestra de nuestra cabeza es porque no sabemos cuál es la voz del Señor. No la reconocemos. Está tan disipada en nosotros que se puede confundir con la nuestra. ¿Se imaginan? Es porque pasamos muy poco tiempo con el Señor. Cuando pasamos tanto tiempo con el Señor, nos sensibilizamos a su voz. Y es como otro ejemplo que se ha hecho aquí, que a mí me gusta mucho, de los billetes. Ya ustedes saben, ¿no? De cuando en un banco pueden reconocer también un billete que es falso porque reconocen tanto el billete verdadero. María reconocía muy bien la voz de Jesús y reconocía muy bien sus facciones inclusive. Recuerden que está a muy poco de pasar un sufrimiento terrible a nuestro Señor. ¿Creen que eso no se le veía en el rostro a Jesús? Posiblemente sí, lo más seguro que sí. Va a ser una oración súper profunda en unas horas más. Entonces, pero los discípulos no lo vieron. María sí. ¿Por qué? Porque pasó tiempo a los pies de Jesús.
Y bueno, ese gran sacrificio que hizo María no fue como que un día dijo, pues hoy entrego lo más preciado, así de repente se le ocurrió. No fue así, no va a pasar así, no va a ser de un día para otro. El sacrificio grande que hizo María de entregar su tesoro más costoso vino a raíz de un montón de sacrificios diarios pequeños que ella hizo. El sacrificio de pasar tiempo con el Señor, de pasar tiempo con el Señor en vez de estar preocupada en los pendientes, de escuchar y asombrarse de Jesús en vez de estar peleando con Marta tal vez. Hizo muchos sacrificios pequeñitos que la llevaron al sacrificio mayor. Si nosotros queremos entregar un sacrificio grande ante Jesús, van a ser una serie de sacrificios pequeños que haremos todos los días. Tal vez puede ser, no, tengo esta reunión con una amiga y me encantaría y es en Cristo, vamos a hablar de Jesús, pero a lo mejor tendré que sacrificar eso para pasar tiempo a los pies de mi Señor. Tal vez va a ser, pues tú sabes qué cosa es que puedes sacrificar por pasar tiempo. Y puede ser cosas muy pequeñitas. Tal vez es 1 hora más de sueño. Tal vez es una actividad, un hobby que te guste, que tendrás que entregar por pasar tiempo al Señor. Son pequeños sacrificios que harás cada día que te van a preparar para ese gran sacrificio. No podremos dar un sacrificio de la magnitud del sacrificio de María si no hacemos esos sacrificios todos los días. María no entendía todo, pero no entendía todo porque genuinamente no creo que estaba tan segura de lo que Jesús estaba por pasar, pero el tiempo que pasó con el Señor le dio una comprensión de su mente y de su corazón. Sabía que algo estaba a punto de pasarle a su amado, no todo, pero sabía que algo estaba cambiando en él o algo estaba por pasarle en él. Y me puse a pensar lo he visto mucho en mis papás, en los esposos, ¿no? Que pasan tanto tiempo juntos que cuando algo le está pasando a la otra persona, podrán estar en un lado y en otro lado, saben que algo está pasando con esa persona, porque se conocen mucho, porque hay una intimidad entre ellos dos y ya saben cuando algo está cambiando. Yo conozco a mi mamá y puedo distinguir ciertas cosas, pero no a esa profundidad con la que lo entiende mi papá, o viceversa. Y eso es muy parecido a la sensibilidad que tenía María con Jesús. Ya lo conocía, sabía cuando él estaba gozoso, le tocó ver cuando estaba gozoso, le tocó inclusive ver cuando estaba triste también, cuando lloró, pero sabía que era algo diferente, pero era porque lo observaba mucho, se asombraba de él mucho. Y bueno, Jesús estaba afligido, como les dije, estaba a punto de hacer una oración muy profunda y está en Marcos 14:32, más adelantito de hecho. Él va a orar en el Getsemaní y va a decir: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y velen. Jesús estaba afligido y era evidente en él. Y ahora quiero que podamos meditar, saltando un poquito, luego vamos a regresar ahí, en el costo de nuestra salvación. Cuán doloroso fue para nuestro Señor, a ese punto de que su corazón estaba tan afligido. En otros evangelios se menciona que era tanto que sudaba sangre. Estaba demasiado afligido nuestro Señor por lo que estaba a punto de pasar. Y vamos a Marcos 14:65, por favor. Marcos 14:65, perdón. Y es una narración muy breve de lo que nuestro Señor Jesús pasó en ese inicio del proceso de crucifixión. Y dice: y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y les decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. El Señor experimentó un dolor físico muy fuerte. O sea, si algún día tienen el tiempo de poder investigar médicamente el dolor que llevaba ese proceso de morir en la cruz, para tener una percepción del dolor físico que estaba recibiendo el Señor, era tan fuerte. También era fuerte la humillación que estaba teniendo en la cultura oriental, que te escupan, también ahorita es súper horrible, pero en ese entonces todavía era más fuerte, era un peso de humillación muy alto.
que te burlen de ti. A nadie le gusta que se burlen de sí. Pero nuestro Señor no dijo nada. A mí, meditando en esto, me quebró un poquito el corazón, porque el Señor, yo decía como, no se está resistiendo el Señor. ¿Por qué le están haciendo esto? O sea, Él se está entregando. No es como que está peleando y por eso le deberían pegar. No, el Señor no se estaba resistiendo, pero aún así le están haciendo esto. Lo están humillando, le están escupiendo, le ponen esa corona de espinas que todos reconocemos como burla, y las espinas eran aproximadamente de 10 centímetros, entonces que se la pongan, que se la quitan, todo eso, todo ese proceso que tuvo que pasar el Señor, los latigazos que desgarraban la piel, cada latigazo desgarraba la piel de nuestro Señor. Normalmente nosotros en todas las películas ponen a Jesús con un taparrabos, pero la realidad es que los sacrificaban desnudos. Entonces nuestro Señor Jesús estaba siendo ahí desnudo. Y era una muerte lenta, una muerte muy dolorosa. En Mateo 27:34 dice que le quisieron dar de beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Esto era dado a los reos para amortiguar un poco el dolor antes de que mueran. Es porque el dolor era muy fuerte, entonces se les daba para amortiguar un poquito el dolor. Pero nuestro Señor quiso morir con todas las facultades despejadas y en plena sensibilidad a todos los sufrimientos. No quiso como escaparse de nada. El Señor quiso entregarse completo. Pero ¿saben? Ese dolor fue impresionante. Nunca vamos a poder como ser conscientes de ese dolor. Pero ¿saben cuál fue el mayor dolor de Jesús? Y me gustaría que fuéramos a Marcos 15:34. Dice: y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús nunca había estado separado del Padre. Si bien le angustiaba seguramente el dolor físico que iba a pasar, la angustia más grande era que iba a ser separado del Padre. Porque nosotros sí sabemos qué es eso, que es estar separados del Padre. Pero Jesús nunca había estado separado del Padre. En todo su proceso en la tierra, muchos lo dejaron. Muchos intentaron matarlo muchas veces, muchos lo humillaron. Pero siempre en ese proceso estuvo el Padre, estuvo el consuelo del Padre, y Él, si lo vemos, siempre estaba orando. Estaba en esta conexión constante con el Padre. Pero en ese momento, el Padre lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó el Padre? ¿Por qué hubo esta separación del Padre? Y tenemos que meditar en esto, porque como cristianos a veces lo tomamos por sentado. Y costó mucho, a Jesús le costó mucho esa separación con el Padre, porque Él nunca había estado separado del Padre. El abandono del Padre desamparó a nuestro Señor. Y pensemos en esa palabra, desamparar. Me aparece la idea de cuando una mujer se queda sin su esposo, se queda sola, desamparada, puede ser. Cuando un hijo se queda sin sus padres, se queda desamparado, se queda sin protección. En eso Dios grita, ese grito: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hay un poema que me gustó que dice: el sol su gloria así escondía, en las tinieblas densas, al ver pagar al Creador del hombre sus ofensas. En ese entonces, si ustedes saben, se oscureció todo. El Señor estaba cargando todo lo nuestro, todos nuestros pecados. Y en ese momento, el Dios santo, 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 al que Moisés le dice: no te acerques porque te puedo consumir, quita tus sandalias porque soy santo y no puedo tener ninguna relación con algo que no sea santo.
En ese momento, el Padre Santo, Santo, Santo no pudo voltear a ver a su Hijo. Y es esto de que a Jesús le dolió, pero también al Padre. Fue algo muy doloroso para el Señor. Que nosotros podamos estar ahorita escuchando de Jesús con la esperanza de que un día le veremos cara a cara. Y lo tomamos tan normal, tan por sentado. Y por eso no somos capaces ni siquiera, como lo tomamos tan así, no somos capaces de hacer sacrificios tan grandes. Porque pues lo damos por sentado. No nos sentamos a pensar en eso, en lo que le costó no solo a Jesús, también al Padre, esa separación. Decimos, sí, Jesús entregó a su único hijo del que nunca se había separado. Los que son madres creo que hoy no al mismo nivel, pero pueden entender esa relación que tienen con sus hijos. Y tener que dejarlo solo sería algo muy doloroso. ¿Se imaginan de Jesús, del Padre? Cuán profundamente debemos meditar en ese grito desamparado que salió de los labios de nuestro Señor Jesús. Cuando nos sentamos a meditar en eso, todos nuestros pendientes y nuestros detalles se vuelven tan vanos. Deja de tener tanto valor. Pero ¿saben qué es el problema? Que no meditamos en eso, que no pensamos en eso. Es fácil y digo que es bueno también deleitarnos en el gozo de la resurrección, y es bueno, pero es difícil a veces sentarnos a pensar en el costo de nuestra salvación. Si nosotros pensáramos en el costo de nuestra salvación, dejaríamos de vivir una vida tan despreocupada y cada día pesaría. Me gustaría que fuéramos a Hechos 2. Hechos 2, 2 y 3. Dice, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmado por lo que la oyeron. ¿Cómo descuidamos una salvación tan grande? Y descuidamos la salvación cuando dejamos de meditar en el costo de esa salvación. Cuando la damos tan por sentada. Cuando no pensamos en cada sufrimiento que pasó el Señor Jesús. Y sería muy bueno, nos animo a dar un constante repaso, un constante profundizar, nadar en el relato de la crucifixión de cada evangelio. Conocer quién fue Pilato, conocer quién fue José de Arimatea, todo el proceso que pasó Jesús y verlo por detalle, de modo que no se nos olvide de que nada sea algo tan dado por sentado, sino que podamos meditar para que no nos pase esto de que descuidemos una salvación tan grande. ¿Qué es descuidar? Cuando algo lo dejas ahí como que se te olvida. Lo dejas ahí descuidado porque estás enfocado en otras cosas. Entonces no descuidemos una salvación tan grande que causó tanto dolor a nuestro Señor Jesús, que gritó, ¿por qué me has desamparado? Repito de nuevo, como meditemos mucho en ese grito que salió de los labios de nuestro Señor Jesús, de esa soledad que sintió en ese momento, por nosotros. No fue por nadie más, fue por nosotros y por cada uno de nuestros pecados, que habían muchos. Y vamos a Isaías 53. Y vamos a leer juntas del 3 al 7. Isaías 53 del 3 al 7. Isaías 53 del 3 al 7. ¿Listos? Ok. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de los quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos.
Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Contemplemos al cordero que se entregó teniendo todo el poder del mundo. El Señor podía arrepentirse y no iba a pecar, créanme, porque lo que estaba haciendo por nosotros era inmerecido. Merecíamos ese castigo, merecíamos la separación eterna con el Padre, porque habíamos pecado. Era demasiado nuestra deuda, pero no lo hizo. Él cumplió con el plan que tenía desde antes de la creación, de venir en rescate por nosotros. Por eso todavía se vuelve más impresionante ese proceso que es el del Señor llegar a la cruz, porque va como un cordero. Me di a la tarea de ver videos, que por cierto están muy feos, de los corderos cuando van al matadero. No ponen resistencia. O sea, ellos van hacia su muerte sin ninguna resistencia. Y así fue nuestro Jesús, porque nos tenía a nosotros en mente, porque lo estaba haciendo por nosotros. Pensemos en ese costo, no lo demos por sentado. A Jesús le costó todo. Contemplemos al Cordero. ¿Qué es contemplar? Es mirar con profundidad. No es nada más echar un vistazo y ya, sino es un contemplar profundamente del Cordero yendo hacia el matadero por mí, aun cuando yo no lo merecía. Y bueno, aprendamos de María, que escogió lo que nadie le puede quitar. María nunca más, si ella no hubiese hecho esa entrega a Jesús en ese momento, nunca más lo iba a hacer. Jesús murió y luego resucitó, ella ya no tuvo esa oportunidad nunca más. Era ese día o ese día, y es hoy o es hoy para nosotras. No sabemos si mañana va a estar. Para nosotras la pregunta es de hoy. Y hay una frase muy famosa que dijo un misionero llamado Jim Elliot, un misionero que fue a predicar el evangelio aquí en Ecuador, y ahí perdió la vida cuando llegó. Por lo que se preparó tantos años, cuando él llegó a este lugar, fue asesinado por los nativos de ese lugar y falleció. Y él dijo esta frase: no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. María, para los demás, fue tonto que ella haya hecho ese derroche innecesario. Pero para el Señor fue bueno, y nadie le va a quitar eso a ella. Y hoy estamos recordando eso. Entonces la pregunta para nosotros es hoy: ¿qué puedo sacrificar hoy ante mi amado Jesús? Recordando que Jesús lo sacrificó todo. No se retuvo nada para Él. ¿Qué puedo sacrificar al Señor? ¿O qué no quiero entregar al Señor? ¿Qué estoy reteniendo que el Señor ya me está pidiendo y yo lo sigo reteniendo para mí? De que no lo toques, esto es mío. Y el Señor ya me lo ha pedido. ¿Qué es eso? Y hoy es el día para poder entregarlo, porque no sabemos si llegará mañana. Entonces, hay una canción que cantamos ahorita, y el puente, apenas meditaba la semana pasada, me impresionó mucho. No creo que la había cantado tantas veces que a veces no meditaba en esa parte, que dice: nunca sabremos lo que costó que tú murieras en esa cruz. Si creíste en Jesús, tú nunca sabrás. Yo nunca sabré lo que costó eso, porque nunca pasaré por eso. Por pura gracia. No porque haya visto algo hermoso en mí o porque me lo merecía. Por pura gracia, porque Él ya lo pagó y le costó mucho. Entonces, ¿qué podemos sacrificar hoy ante el Señor? Y recuerden, sacrificar algo que es hermoso, lo bueno, o que hemos retenido para nosotras nada más.